Muy buenas, un gusto estar una vez más con todos ustedes en estos episodios que acompañan al festival con su programación, nuestros diálogos, nuestras conversaciones cinéfilas, como me gusta pensar que son. Hemos hablado con algunos de los protagonistas de este festival, de esta edición número 10 del FISIC. Hemos hablado con Goyan Chou, hemos hablado con uno de los, para mí, cineastas más grandes de la historia del cine contemporáneo, que es el señor Miguel Gómez. Y llegó la hora, hemos tenido otros paneles, ustedes lo saben, pero llegó la hora de hablar con Edgardo Castro, que es uno de los directores que tenemos una retrospectiva completa. Tiene también que ver con que Edgardo tiene hasta el día de hoy 3 películas terminadas y estrenadas. Debe tener en su cabeza muchas películas a filmar y a terminar, pero eso es otro tema. Es alguien que ha estado en el festival porque hemos programado en su momento Y en competencia la noche, aquella película tan renovadora, al menos para muchos de los que hacemos crítica y también programamos, renovadora de el nuevo cine argentino que parecía estar en una meseta o en una zona de previsibilidad. Y La aparición de la noche era una película nacida de algo incomprensible, no había manera de entender de dónde provenía aquella película. La tuvimos en su momento en el FISIC en competencia, y este año yo sentí que era un buen momento para poner en diálogo 2 realizadores que no se parecen a nada, que tienen una obra consistente, que son películas desafiantes, desobedientes, como nos gusta pensar en esta ocasión a este núcleo de retrospectivas. Estaba ya hablando y refiriéndome de Goyan Chou como de Edgardo Castro. Y en vez de poner a Las Ranas, que podría haber estado tranquilamente en la competencia, la hubiera iluminado, pero me parecía que era una película ya demasiado grande, en un sentido, no porque sea una película grande, sino una película que ya había tenido una trayectoria, había arrancado en Visión Durrell, y me parecía que era más justo al revés, poner en perspectiva la obra completa de Castro, y en particular recuperar un film que a mí me parece muy valioso, que es Familia. Por eso decidimos hacer una retrospectiva, y una retrospectiva además que está relacionada con algo que siempre hacemos en el FISIC, que es, nuestras retrospectivas no son de maestros, son de cineastas nuevos que empiezan a construir una obra y que el festival intenta vindicar a partir de programarlos en una retrospectiva, diciendo que se trata de un cineasta importante, o que al menos nosotros lo vemos como un cineasta importante. Esta es mi justificación en este momento frente a ustedes de por qué estamos organizando esta retrospectiva de Edgardo Castro con La noche, Familia y Las ranas. Muy bienvenido, Edgardo, un gusto tenerte una vez más en el contexto del FISIC, en esta situación que no es la más amable, vos en tu casa en Buenos Aires, yo en la mía en la ciudad de Córdoba en este momento, en función del FISIC. Te agradezco tu tiempo, te agradezco que hayas aceptado hacer la retrospectiva, y hablemos de tus películas, si te parece. Gracias, Roger. Contento de estar acá, digo, estoy acá en mi casa encerrado, digo, de estar en el FISIC nuevamente, y una sorpresa para mí muy, muy grata de estar con las 3 películas. Es algo que no pasaba por mi cabeza eso. Y lo que es, digo, como una sorpresa grata, es que cuando vos y ustedes, la gente del FISIC, me ofrecieron poner las 3 películas, digo, automáticamente es como que apareció en mí como esta cosa de empezar a pensar, a unir las 3 películas. Es como algo extraordinario, que por ahí uno lo hace inconsciente, pero bueno, en este caso fue una cosa como muy, muy consciente, y empezaron como a aparecer muchas cosas alrededor. Hablemos de esto, si te parece, empecemos por ahí. ¿Qué es lo que te
justamente haber sido estimulado por la idea de la retrospectiva de las tres películas, ¿qué es lo que has de alguna forma visto que las une? Que un montón de cosas, un montón de cosas. En principio, bueno, una manera de ver el cine, una manera de llevarlo adelante. También se me venía mucho a la cabeza claro, se cumplen 5 años de La Noche, vos que hablaste recién de La Noche, que me había olvidado por completo. Yo con los cumpleaños y esas cosas y las fechas soy bastante desorganizado. Eh, Nada, y lo que pensaba era esto, bueno, cómo una película fue dándole lugar a otra y cómo se van apareciendo, digo, nada, pensaba en La Noche, pensaba en familia, pensaba en las ranas, y que no eran casuales en mi proceso, como hoy a la tarde justamente pensaba en qué íbamos a hablar y pensaba en las películas y se me venía a la cabeza La Noche y automáticamente cuando pensaba en La Noche y en todo lo que fue llevarla adelante y demás, automáticamente ¡tac!, se me presentaba familia como una consecuencia, como una consecuencia de la otra. Eso me parecía como extraordinario. Digo, que obviamente tienen sus caprichos, yo creo que son bastante caprichosas cada una en su realización y en su pensamiento, eh, y a la vez como que esto, que una hace que surja la otra. Y eso me parecía extraordinario, porque en su momento no es que pensé las tres películas a la vez. Nunca me imaginé que iba a pasar estos años y que iba a tener estas tres películas. Claro, que has tenido una carrera bastante prolífica, ¿no? Porque no es fácil filmar tres películas tan distintas las tres, además. Ujú. Las ranas ya es algo completamente casi inconmensurable en cierta medida. Yo creo que no, pero en ciertas cosas son muy, muy, pero muy diferentes. Las dos primeras a la tercera, a las ranas. Pero era imprevisible para cualquiera que haya visto La Noche. La Noche es el tipo de película que uno cree, bueno, este tipo hizo esta película porque filmó su vida por otros medios. ¿Y después qué va a poder filmar? Bueno, después vino Familia, que era casi una inversión del personaje, era el día del personaje, ¿no? Más allá que la película transcurra o tienda a ir hacia lo que es una fiesta de Navidad. eh, pero nadie, después de Familia, podría decir, bueno, ya hizo esta, hizo aquella. Bueno, en principio, después de esto, no va a poder hacer absolutamente más nada, porque ya agotó los temas. Hizo una película sobre su familia, hizo una película sobre su vida salvaje nocturna en búsqueda de una forma muy misteriosa de buscar el afecto, no solamente los placeres corporales. Y luego hacer Las ranas, que es una especie de tapada de boca a cualquier persona que podría haber tenido dudas sobre tu posición como cineasta, porque es una película, desde mi punto de vista, extraordinaria. Entonces, es difícil, ¿no? Esto que vos decís que una película lleva a la otra, para quien no es Edgardo Castro, para quien mira las películas, era completamente difícil entender que de una habría de seguir otra y así la última, que es Las ranas. Me gustaría que hablemos de algo que yo intuyo, que, que de cierta manera es un poco más difícil de entender, porque eh, Las ranas tienen una peculiaridad, que vos no estás frente a cámara. Entonces, gran parte del magnetismo que tenían tanto La Noche como Familia era que vos estabas frente a cámara y detrás de cámara y que todo lo que sucedía era un universo que te pertenecía. Yo creo que igual te pertenecía en los inicios, pero que vos lo transformás en una experiencia de ficción
de un modo que sigue siendo para mí misterioso, pero que lo haces, ese es el efecto. Pero distinto es el caso de las ranas. No estás frente a la pantalla, estás atrás, estás detrás de cámara. Entonces, te quiero proponer al revés, empezar con las ranas y de las ranas ir hacia atrás para llegar a la noche. Entonces, te quería preguntar, una película como Las ranas, yo conociéndote, sé que no hay un guión escrito. O sea, lo que vos haces es, vamos a filmar esto, vamos a filmar aquello, vamos a filmar lo otro, y vas armando la película. Contame cómo fue la intuición de hacer Las ranas, empezar a filmarla. Es una película que te llevó tiempo, y son una mujer que no es estrictamente un documental, es algo más que un documental, tampoco es una ficción en sentido puro, y tampoco es un híbrido, que es un poco de las dos cosas. Yo creo que es una película medio inclasificable. Entonces te quería preguntar un poco cómo ves vos esto. Sí, yo lo veo algo como lo último que dijiste. Para mí es una película, digo, es una película. Eh, Antes o tiempo atrás me metía, digo, en esos lugares de la ficción, el documental. Ahora digo, bueno, es una película que está atravesada por muchas cosas. Me quedé pensando en esto que decías. eh, no escribo los guiones, pero escribo unos tratamientos que son casi como unos guiones. Es como. Claro. eh, y le dedico mucho tiempo al tratamiento. Entonces es como que en realidad el tratamiento lo escribo para mí, digo, para poder ver por dónde entrarle a la película y para ir preparado a la hora de ir a filmar. Porque si no, me pasa que a veces hablo con gente que me dice, bueno, pero vos de repente no sabes qué vas a filmar. No es así, digo. Yo soy muy ansioso, digo, y mi cabeza a veces me puede jugar en contra. Entonces, me preparo bastante con el tratamiento. Y el tratamiento me da como mucha seguridad de saber qué voy a ir a buscar. Obviamente no hay textos determinados, pero sí las situaciones. Y siempre como que me interesa mucho que las situaciones no estén cerradas por completo. Uh-huh. Sí que estén muy pensadas y diagramadas a la hora de ir a filmarlas, pero sí que hayan ciertos espacios donde estén abiertos, donde pueda ir a buscar. Digo, donde puede ir a buscar la ficción, donde puede ir a buscar la actuación, donde puede ir a buscar algo de la historia. Eh, siento que ahí es donde mis películas están vivas y donde yo me siento cómodo y donde yo siento que estoy vivo, donde siento que puedo aportarle algo a la película. Es que esta es un poco por eso te pregunto para mí tu poética, es decir, los procedimientos por los cuales vos tomás decisiones generales en torno a posición de cámara, movimiento de los actores, formas del registro, movimiento de cámara o no movimiento de cámara, trabajo en locación, trabajo en un espacio cerrado o lo que sea que decidas. Conceptos de montaje, conceptos de si hay música extradigética o diegética, bueno, todo lo que constituye las decisiones materiales para que las películas tuyas sean lo que son. Para mí se ahondó el misterio justamente en Las ranas, porque yo venía trabajando con una idea, tratando de descifrar las operaciones internas de tus películas. Claramente podía ver que el nexo entre lo pensado y lo que finalmente es filmado era que vos estabas frente a cámara. Y la impresión que yo tengo es que vos tenés una inteligencia, probablemente intuitiva, pero una inteligencia enorme para dirigir en cámara. Es decir, no es solamente que digas, bueno, vos filmás así, asá o allá a quien te está sosteniendo la cámara, sino que vos lográs algo.
desde adentro, y se nota sobre todo en familia, que todos pueden ser tu papá, tu mamá, tus hermanos, los sobrinos, pero vos no sos vos. Vos estás haciendo algo más, estás organizando algo, estás produciendo los eventos en el interior de la escena. No es solamente que estás actuando, estás interpretando, estás dirigiendo sin que nadie se dé cuenta, pero estás ahí. Pero con las ranas no estás en cámara. Entonces yo decía, puta, logró lo mismo, uno está frente a una mujer que pareciera que la llevan de la mano, a un conjunto de experiencias que también son imprevisibles, porque uno empieza a ver películas y decís, bueno, esto va a ser esto, y termina siendo algo inesperadamente distinto. Entonces te quería preguntar, con las ranas, ¿cómo fue el trabajo de dirigir ahí? Porque evidentemente tiene que haber habido algún elemento distinto. Sí, a ver cómo lo explico. Me cuesta un poco explicar eso porque con las ranas me pasó de todo. En la mitad de la película entré en un ataque total. En relación a esto que justamente que vos decías, era la primera película donde yo no le ponía el cuerpo desde la actuación y desde ahí generar la dirección. Entonces, había ciertos momentos de mucha frustración, porque, sobre todo porque algunos eran actores, actrices y otras no, y otros no. Entonces había que poder, tenía que poder lograr que ellos lograran lo que lograba yo a la hora de actuar o a la hora de estar adentro de la película. Y fue un aprendizaje increíble, increíble. Yo me acuerdo de una anécdota que una de las jornadas en el penal, digo, esto no va ni para atrás ni para adelante, y me acuerdo que me voy solo al baño y me agarro la cabeza y digo, esto es una locura. Digo, se terminó, porque no había manera de poder, como sentía que no tenía el control de nada. Y ahí en un momento dije, bueno, como que volvía algo de la noche, algo de familia. Dije, Edgar, tranquilízate, vamos de a poco, que el cuerpo se atraviese. Y de a poco, como las cosas, no sé cómo explicártelo, porque es casi intelectualmente no lo puedo explicar. Cuando estoy ahí, el cuerpo lo puede explicar. La cabeza me es más difícil, porque son operaciones que no son del orden para mí intelectuales, que son más que nada de cómo meter el cuerpo. En este caso, cómo meter el cuerpo en la dirección. ¿Se entiende lo que digo? Se entiende, lo que pasa es que es difícil de representárselo, porque efectivamente la dificultad que se te presenta para describir lo que haces, que quizás también es una forma de cuidarte a vos mismo para no saber exactamente qué es lo que haces, porque esa es la manera que te sale, lleva a que uno se represente un poco, puede intuir qué es qué diablo. Yo lo veo claramente, que el efecto que tiene, yo creo que el efecto que tiene es el siguiente. Yo vivo pensando algunas cosas vinculadas al cine y pienso mucho sobre tus películas, como también pienso las de Goyo, porque me parecen cosas muy raras dentro del universo del cine argentino. Entonces lo que pensaba viendo Las Ranas es cómo logró este señor, vos, de que pueda filmar en la cárcel, donde la gente se encuentra y come algo y comparte una comida, esa experiencia con una suerte como si fuera una gran familia, todos los presos, felices de ser filmados, representando ante una cámara de alguien que le debe haber dicho, vamos a hacer una película y nada más, que no sabe ni qué están haciendo. Y vos ves la escena, y parece una escena, es tan orgánica la escena, es tan extraordinaria, es tan íntima, porque esa es para mí la clave. Cuando vos estás frente a cámara, de inmediato es un magnetismo de lo íntimo, que es todo va hacia vos y a la vez de vos se despega algo que se imanta el resto de los hombres, mujeres, objetos que están a tu alrededor.
pero acá vos no estás adentro, estás afuera. Y yo decía, ¿cómo logra esta experiencia de lo íntimo? Porque la gente siente como si, digamos, los personajes parecieran estar, de hecho, vos hasta filmás que van a tener sexo en la cárcel, y todo parece natural. Sí, mirá, fíjate, no es natural, o sea, no es fácil filmar eso. Entonces yo decía, qué extraordinaria yo veo el efecto de lo que haces, no sé cómo lo haces, básicamente esto es lo que te estoy diciendo. Yo traté de definir qué es lo que hace Edgardo Castro como cineasta. Bueno, la intimidad organiza la puesta en escena. Esto es lo máximo que yo logro describir desde mi capacidad de análisis. Sí, sí, para mí todo está atravesado por la intimidad. Digo, y eso es algo que empiezo a construir desde el principio. Y para mí tiene que ver con los vínculos y con los vínculos afectivos. Eh, ¿Cómo surgió Las Ranas? Mira, las ranas en realidad, yo estaba por ir a filmar familia y estaba en la casa de un amigo que me empieza a contar la historia de estas mujeres y de las ranas. Que a su vez este amigo tiene otro amigo que es que es el papá de uno de los internos, de Nahuel, que es el protagonista de la película. Fue así como, no era un asado, pero fue como en una cena, qué sé yo. Y yo cuando me cuentan esa historia me volví loco, digo, como que hay algo que lo que me contaron se me hizo carne en el cuerpo y me atravesó el cuerpo. Y yo me iba, si mal no recuerdo, me iba al sur a filmar familia y me acuerdo que le dije a este amigo mío que no hace cine, no es realizador de cine, le dije, che, boludo, ayúdame, hagamos esta película. Sí, el otro que es un inconsciente, como yo, me dice, sí, dale, creyendo que yo a la semana me iba a olvidar. Y me acuerdo, y le digo, quiero conocerlo a Nahuel. Nahuel estaba en Sierra Chica en ese momento. Bueno, me dice, entonces hablo con los padres y me dice, bueno, este fin de semana van a ir los padres a visitarlo el domingo. Bueno, le digo, vamos, le digo, quiero ir. Y cuando llegué a Sierra Chica, dije, no sé, ahí es como que se me presentó la película. Y a partir de ahí no me despegué nunca más de las ranas hasta que la terminamos. Pero por ejemplo, Nahuel, ¿qué decís? Vamos, quiero hacer una película con vos. Y entonces el señor te debe decir, ¿de qué? ¿Y vos qué le contestaste? No, bueno, yo me vine a mi casa, me quedé enroscado, no dormí esa noche, empecé a escribir algunas cosas y ahí hice el link con las otras dos películas y empecé a, a linkear con esto de la soledad, con esto de personajes que están al margen, de ciertos personajes o que no tienen las mismas posibilidades que tienen la mayoría o que tenemos la mayoría de las personas. Y acá a mí me impactaba mucho esta cosa de estar encerrado en un lugar, y más me impactaba estas mujeres, como no podías creer que existan este tipo de mujeres, de que de repente para mí eran como unas heroínas en todas las historias que me contaban, a medida porque después fueron 2 años que fui yendo al penal a visitarlo todos los fines de semana, un fin de semana de por medio, entonces cada vez tenía más información sobre estas mujeres, las ranas, y cada vez estaba más fascinado porque las veía en acción, que obviamente que en la película hay un recorte muy... A ver, ¿cómo te lo explico? En la película hay un recorte hecho por mí muy fuerte sobre estas mujeres y llevadas a un plano de la ficción. Digo, como que tampoco me interesaba mucho. Digo, ¿viste ese que dice la realidad supera la ficción? Bueno, era así cuando iba Bueno, de... que eso es un poco la impresión que yo tengo que vos lográs, ¿no?
no sé cómo conseguís o conquistás una sustracción de lo que sucede en lo real, que frente a cámara y en la forma que se va organizando y en la forma en que vos lo extraes, termina siendo una pintura de ficción. Hay una voluntad de ficción. Y eso termina siendo notable. Hay una escena, para las personas que ya vieron la película y si no, bueno, que se ve literalmente en primerísimo plano las vaginas de estas mujeres, donde se introducen elementos que justamente por emplear sus genitales como lugar, como método de ocultamiento de los objetos para introducir en la cárcel, digo, ¿cómo llegó a pedirle eso y que las mujeres dijeran, sí, sí, dale, vamos a hacerlo? Es notable hacer eso, porque Como un además, niño. pero además de que es notable, ¿sabés qué? Podría haber sido una atrocidad estéticamente. Y sin embargo es tan orgánico la película, es tan lógico que eso pueda mostrarse. Como un niño decías. Sí, 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 a veces porque después me observo y digo, sí, lo pido como si tuviera 5 años. Lo pido con mucho respeto, eh, Y con muchas y ganas. con muchas ganas, pero con muchas ganas y mucho respeto, y no exigiendo nada, como decir, che, mirá, y yo me acuerdo que esa vez fue, che, ¿te animás a hacer esto? Sí, le digo, lo probamos y vemos si funciona, si no funciona. Y también hay algo un compromiso de mi parte que es cuidar a todas y a todos los que están ahí. Digo, no es que ir a filmar golpes bajos o a exponerlos por exponerlos. No, claro. Y, y esto que vos decías, que a mí ahora, digo, hablando con vos y reflexionando, me parece que también tiene que ver con algo del pasado. Digo, yo estudié Bellas Artes, di muchos años clases de pintura, pinté, me dediqué mucho a eso, después vino todo lo de la actuación. Y a mí me parece que esas cosas son las que hacen o que me dan ciertos elementos para poder abordar la ficción de esa manera, inconscientemente. Eh, y cada vez que pasan los años, cada vez pienso más en esos procedimientos. ¿Qué me pasa? Digo, como actor, a mí me pasan un guión y digo, uff, pero ¿dónde está el director en esto? Es como, y digo, ¿qué quiere? Que yo vaya y repite textos como una máquina. Y bueno, a mí, digo, en mis películas no me interesa eso. Eh, y, y te puedo asegurar que cuando las veo y veo a los personajes de mi película hablar, son los textos que yo tengo en mi cabeza. Digo, por más que los hayan inventado ellos, que en el momento los estemos buscando, sean improvisados o no, es como eso, pienso como un cine que está más vivo. Bueno, ese Eh, es el efecto que tiene. Son películas que transmiten una misteriosa vitalidad, a pesar de que son a veces situaciones que tienden a menoscabar a menoscabar y no solo menoscabar, sino a disminuir la vitalidad, porque la situación de esa familia en familia, el personaje de la noche que tiene un romance con el instinto de muerte, ¿no? Que pareciera estar allí a dos pasos de entender que la única manera de sentirse vivo es coquetear con la muerte. la muerte. Y en el caso de las ranas estamos ante un encuentro en un lugar donde la gente está eh, eh, no tiene su libertad, ¿no? Ha sido privada de una parte de su libertad. Y sin embargo las películas terminan transmitiendo vitalidad y una misteriosa expresión de ternura, que esto también es muy interesante. Vamos un poco a Familia, que es la segunda película que hiciste. Eh, Tenemos un hombre que arranca cortándose el pelo, emprolijándose, diría yo. Ujú.
Luego lo vemos en un largo viaje hasta llegar a su casa, lo recibe su hermana y a partir de ahí interactúa unos días con su familia hasta llegar el momento de festejar la Navidad. La Navidad se festeja, el hombre sale en un momento a dar una vuelta y ve a otro hombre que pasa, que viene vestido de Papá Noel, se saca el traje de Papá Noel, una cosa así, y sigue caminando y termina la película. Esto es todo el relato. Ahora, esto no es la película, eso es el bosquejo de la película. Te quería preguntar inicialmente por el inicio. ¿Por qué tanta minuciosidad puesta en el corte de cabello? Ahí hay algo, como también el viaje. Son como 15 minutos de cabello, auto, hotel, comer, esa hermosa escena con el perro que está ahí, y posteriormente la llegada a la casa. ¿Por qué ese preámbulo tan extenso? Cuando estaba pensando justamente esa parte de la película y ese tramo, pensaba varias cosas en relación. Una, toda la preparación que podía hacer este personaje, o que podía, en este caso, yo, para ir a encontrarse con su familia y con sus vínculos más primarios, en este caso, que es la familia. Lo del corte de pelo, lo del corte de pelo era un juego conmigo, que nunca lo dije, creo que es la primera vez que lo digo, que tenía que ver con que quería ver cierta modificación en mí dentro de la película. Venía de hacer La Noche, venía de una película que había marcado como algo muy fuertemente, y donde mucha gente me condenaba a decir, bueno, a ver, ¿qué va a hacer ahora? ¿Qué otra cosa puede hacer? No puedo hacer ninguna otra cosa. Es como... eh, entonces, para mí era importante como decir, bueno, que decía, quiero verme cómo me voy modificando dentro de la ficción, dentro de la película. Por eso la idea del corte de pelo, que en realidad no es que el corte de pelo paso a ser otra persona y vos decís, mirá, no lo reconozco. Pero bueno, a mí algo me pasaba, digo, con ese corte de pelo, algo se modificaba en mí. No era el mismo que había llevado La Noche adelante y que había actuado en La Noche y que había dirigido La Noche y demás. Sí tenía vestigios de ese, que para mí era importante que siguiera tuviendo cosas de ese. Igual vos lo planteas con esto que es el mismo personaje. Que si planteo que es el mismo personaje. No lo planteas. No. En un momento había una idea de poder jugar a que es el mismo personaje, y después eso quedó en una idea y me olvidé por completo. Pero sí, me parecía interesante para mí, por más que si se vea o no se vea. Sí, darle un corte al ícono de La Noche, transformarlo en algo. Por eso yo decía la palabra emprolijamiento, ¿no? Porque es como si... Que esté prolijo, que esté limpio. Manejando, porque en la primera película nunca lo viste manejar, nunca me vieron a mí manejar. Sí, uno lo veía tirado en el suelo, dado vuelta. Además, yo no manejo, no sé manejar, fue una locura hacer esas escenas en la Ruta 3, que iba con un cagazo total, y decía, bueno, pienso en la película. Siempre me pasa eso, como es tan el deseo y es tan poderoso que digo, pensemos en la película, y ahí, no sé, hay algo ahí que se produce con el deseo que hace que sea posible. Porque vos me preguntás a mí ahora, ¿te imaginás manejando a las 5 de la tarde por la Ruta 3 lleno de camiones? Y yo te digo, no, ni en pedo, me pone muy nervioso, es como yo no manejo, es como me voy a matar. Y sin embargo, filmamos en la Ruta 3 pasando camiones.
que era una locura, que después los que iban en el auto decían, pero vos estás loco, no dijiste que no sabías manejar. Digo, tampoco dije que sabía, digo, es como que hay una anécdota que mi amigo, el dueño del auto, le digo, bueno, pasame el auto que ahora vamos a hacer las tomas estas que voy manejando. Bueno, eh, y le digo, che, ¿vos me podés hacer los cambios mientras yo manejo? Me dice, pero vos estás en pedo. Y dice, no sabés manejar. Le digo, no, nunca te dije que sabía manejar. No sé por qué cuento esta anécdota, pero me hizo acordar a eso. Me perdí ahora. No importa. De todas maneras, bueno, por ejemplo, yo no sabía lo del auto y me parece una anécdota muy llamativa. Pero me gusta esa idea que tenés de transformar al actor de esa película a la otra película a través de un corte de pelo, ¿no? Prolijarse y ir hacia allá. Ahora acá, tus padres, ¿no? ¿Qué hacen de ellos? O ellos creen que están en una película casi documental o de retrato, pero yo siempre tengo la intuición de que vos los estás trabajando sin que se den cuenta como personajes, ¿no? Sí. Entonces, contame un poco cómo era filmar eso. ¿Las escenas se repetían muchas veces? ¿Se filmaba lo que era la cotidianidad? ¿Cómo fue el registro de todo esto? Pocas escenas se repitieron varias veces. A mí no me gusta repetir mucho las escenas. No me gusta repetirlas, ni cuando dirijo, ni cuando soy actor. Tampoco me gusta bueno, vamos a repetir 5 veces la misma escena. Digo, no, obviamente, cuando me contratan como actor, lo hago. No voy a decir que no. Pero si vos me preguntás a mí, sinceramente digo, no, a mí yo no creo mucho en la repetición. Creo en otra cosa, creo más en el permanecer en el tiempo. Entonces digo, con las 3 películas hice lo mismo, como grandes segmentos, como 20 minutos, media hora, permanecer, 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 permanecer. Y desde la práctica, a mí me funciona porque lo que quiero encontrar o lo que voy a buscar aparece en el tiempo. No es que aparece a los 2 minutos, a los 3 minutos. Ajá. Digo, que por eso en la noche hay escenas que duran 20 minutos y para filmar esos 20 minutos o esos 12 minutos, de repente estoy un día entero. Como, sí, cortábamos el medio, pero cortamos de acuerdo a, cuando se agota la memoria o cuando el cámara se cansó, porque como es todo cámara en mano, digo, hay que estar 40 minutos con la camarita en mano. O sea que es como una búsqueda de segmentos vivos, hasta que no aparece ese segmento Claro, vivaz, ¿no? como que creo que en el tiempo algo se empieza a instalar y algo se empieza a ensanchar y empieza a crecer. Como hay toda una primera instancia donde, no sé cómo explicarlo, pero hay una primera instancia donde todos, y yo me incluyo, vamos a los lugares comunes, a las ideas que uno tiene, a las fantasías que uno tiene, y el tiempo es justamente para despojar, sacar, hasta que aparece lo que tiene que Ok. aparecer, lo que pide la película. Tengo una pregunta respecto del sonido de la película, porque es una de las cosas más notables, porque es el sonido de la enajenación de la familia, ¿no? O sea, ellos están ahí, ven la novela, los sonidos de los teléfonos, el sonido es como un magma que está allí presente y es el sonido de la enajenación familiar. Entonces te quería preguntar si ese sonido es el sonido del registro del momento o es un sonido que posteriormente fue trabajado junto con las personas que trabajaron en la edición y eventualmente en el diseño sonoro de la película. Hay un boceto que es el registro de lo real, pero no, se trabajó muchísimo. Yo en esa película tenía muy claro que quería superponer tanto las imágenes como el sonido. Viste que en familia hay mucho reflejo, hay mucha cosa que se ve, los personajes se reflejan en los vidrios o se ven en las pantallas, en los televisores.
y me parecía como un juego que me interesaba mucho, llevarlo al sonido, eso también. Como hay algo, en estas tres vengo investigando mucho, hay algo del sonido que me interesa mucho, que es la textura sonora del cine. No me interesa que se escuchen bien las películas. Eso es lo que menos me preocupa. Eh, pero sí me preocupa que las películas tengan una textura sonora que sean complejas. Entonces, con las tres... ¿Tenés alguna idea de por qué? Nunca lo pensé muy intelectualmente. ¿Qué crees que conseguís? Porque me parece con que la atención no esté situada en la inteligibilidad sonora, sino en una textura que puede producir momentos de zozobra respecto de que no se entiende, ¿no? Porque no sé, para mí siento que se vuelven muy reales, digo, donde la ficción empieza a jugar de una manera casi mágica, que decir, bueno, como esta cosa, decir, che, pero esto es un documental, ¿esto están actuando o no están actuando? Me interesa mucho esa cosa de decir, bueno, pero ¿acá está actuando o es él o es ella? Y a mí me parece que hay algo del sonido y de las capas del sonido. Por ejemplo, en familia los volví locos a los chicos que hacen toda la mezcla de sonido, que decía, vamos, una capa sobre otra, una capa sobre otra, una capa sobre otra. Y estuvimos muchos meses para lograr ese sonido. Uh-huh. Obviamente fue distinto al de la noche, porque ahí empezamos a usar mic y demás, que nada, poner un mic a mi vieja era una cosa increíble, porque digo, nunca había usado un mic. Y yo decía, bueno, vamos a usarlo, entonces digo, hay mucho foley en esa película, digo, todas las escenas, todo el sonido está construido en un estudio, digo, las respiraciones, las masticadas de la comida, digo, no son eso no es el sonido de la toma directa. Está todo hecho en montaje, digo, en la mezcla del sonido. Y eso me parece increíble, porque es decir, bueno, filmo la película, pero cuando voy a hacer la mezcla, es como seguir construyendo la película. Claro. Porque decimos, no, ya tengo la película, solo hay que doblar los textos y que se escuchen bien. No, todo lo contrario, porque ahí es donde empiezan la toma de decisiones más fuertemente, si las decisiones de tomas estéticas. Decir, bueno, ¿para qué lado se va la película? O ¿para qué lado no se va? Te quería preguntar sobre la noche, ya que ha pasado tanto tiempo. Esa película tan extraña, que no tiene una progresión dramática, sino que son episodios de intensidad dramática, ¿no? O sea, ese encuentro con el chico, con esa luz tan azul, de la luz azul a otro encuentro, de otro encuentro a otro encuentro, a veces de a tres, el momento que está con la travesti, el momento que está con la travesti, el momento que está con la pareja, la introducción de esta mujer travesti que va a tener un encuentro final con el personaje, que es uno de los momentos más hermosos de la película, si no es el más hermoso. Te quería preguntar sobre la construcción, porque efectivamente yo la veo como unidades intensas, ¿no? Que se corresponden entre sí en tanto que es voz en la noche. Pero eso me parece notable, ¿no? Porque es una película que no está sujeta a una evolución narrativa, sino que es una película que dura 2 horas y que se sostiene en unidades intensas. No sé si me explico lo que te estoy diciendo. Sí, fue pensada un poco de esa manera, y fue pensada, era la primera película, y la pensé mucho como si pensara una pintura. Ajá, Como, a ver.
como si cada escena fuera una pintura. De un cuadro que sobre un tema, ¿no? Como un tríptico o una cosa así. Sí, exactamente. Y que mi personaje lo que hacía era unir, digo, esos segmentos o esas escenas. Es más, hay una decisión muy fuerte estética en la noche que era que yo quería pintar la película, como cuando me dedicaba a pintar cuadros. Por eso es la escena roja, por eso es la escena azul, que me acuerdo que decía, saquemos todos los pigmentos, solo quiero el rojo, solo que quede el rojo. Que me acuerdo que en un momento me decía, ¿pero estás loco? Me decía el colorista, no, a ver, probémoslo. Sí, es eso. Le decía, no, pero ahí no sacaste todo los pigmentos. No, bueno, dejamos algunos. No, digo, sacá todos, dejá solo rojo. Trabajemos solo con los rojos, trabajemos solo con los azules. Y tenía que ver con eso, con algo que yo traía de Bellas Artes, con algo que traía de esa época cuando pintaba. Pero no por una cuestión de decir qué lindo se ve esto. Quería preguntarte sobre dos escenas, una de una infinita desolación, otra de una gran incomodidad, al menos para cierto tipo de espectador. La primera es el momento en que me olvidé el nombre del personaje de la mujer travesti. Wada. La chica trans, sí. La chica trans. Cuando Wada está comiendo su pizza, ¿no? Y suena la televisión. Esa es una escena de una soledad insólita. Contame un poco de esa escena. ¿Por qué la televisión prendida? ¿Por qué Fantino, por ejemplo? Esa escena la pensé, tenía muchas ganas de filmar eso, porque sentía que necesitaba el contrapunto del personaje que yo llevo adelante en la noche, digo. Porque ahí era una decisión muy intelectual, que quería que en un momento, quería jugar con esto, que en un momento la película se fuera con ese personaje. Digo, romper un poco con estas ideas de decir, bueno, es una película que es llevada por un protagonista adelante, entonces la cámara nunca tiene que dejar a nuestro protagonista. Y ahí digo, y un día que estaba escribiendo, estaba pensando, estaba armando la escaleta de la noche, digo, pero ¿qué pasa? Digo, si de repente en la mitad de la película la cámara se va con otro personaje y que después vuelva a mí. Y ahí apareció esa escena. Y me acuerdo que Guada estaba viviendo en esa pensión en Plaza Miserere, que yo nunca había entrado a esa pensión, y me daba mucha curiosidad, sobre todo me daba mucha curiosidad también, digo, la vida que llevaba Guada, digo, y en ese momento, y sobre todo el atravesamiento de la soledad, como, y me sigue pasando, bueno, porque familia también tiene que ver con eso, digo, las ranas también, como estos seres, estos personajes que están tan atravesados por su propia soledad, como en familia, digo, donde no, bueno, está con su familia, pero hay algo que está ahí latiendo que tiene que ver con la soledad. Y lo de Fantino porque apareció en ese momento, apareció. Que yo no creo en las coincidencias, ni en los golpes de suerte, ni nada. Yo creo que cuando uno, digo uno, voy a hablar de mí, no voy a hablar de los demás. Creo que cuando estoy muy tomado y muy comprometido con la causa, mi gran trabajo es no forzar nada, es como estar muy sensible a que las cosas aparezcan y hacer que las cosas aparezcan. Y para mí en esa escena es así.
Digo, yo me acuerdo que habíamos ido con Agus a filmar a Wada, que era mi compañero en ese momento, Agustín, y que me dice, bueno, yo me encargo de llevar la comida. Digo, bueno, hay que ver, pues, yo siempre tengo como un enroque que digo, ¿qué comen? ¿Qué comen los personajes? Para mí es muy importante lo que comen, no es que comen cualquier cosa. Entonces él me dice, no, bueno, que le compro algo de comida japonesa. Le digo, no, ¿qué comprar comida japonesa? Le digo, es como que decida ella qué quiere comer. Y me acuerdo que la llama Wada y me dice, no, gordito, trae lo que quiera. Le digo, no, no es traer lo que quiera. Le digo, bueno, y cuando llegamos ahí le digo, Wada, ¿qué quieres comer? Le digo, porque no comas, le digo, quiero que comas ahí en escena. Le digo, y justo había una pizzería en la esquina y es una pizza que se pide ella, esa. Y a mí me hacía mucho sentido para la película que estuviera comiendo esa pizza y estuviera, y estuviera viendo la tele. Después, toda la escena que sigue después, eso es una cosa que le pedí yo, que es muy difícil. Que le digo, no, a ver, me dice, no tengo mucha ropa, no importa, le digo, ponete cualquier cosa, le digo, que jamás se vestiría de esa manera para salir a trabajar a la calle. Pero le digo, bueno, es una película, le digo, no importa, le digo, a ver qué tenés, pone jamás se pondría, se pone como un postillo que no es del mismo, casi ni del mismo color del pelo, es como... Edgar, te quería preguntar por la escena probablemente más controversial para cierta recepción, porque en general las formas del placer están codificadas a menudo en torno a una idea del placer, en tanto un placer puro, limpio, y de pronto tenemos una escena donde hay una práctica sexual que es mucho más frecuente de lo que creemos, que no habría que eventualmente calificarla ni de aberrante, ni de asquerosa, ni nada, parte de una manera de sentir la relación amorosa o la relación erótica que puede incluir, entre otras cosas, otro tipo de líquidos, en este caso el pis, que hay una forma de nombrar eso, son las lluvias, ¿no? Las lluvias doradas. Así es como se nombran en ciertos lenguajes vinculados a las prácticas sexuales. Y bueno, vos incluís una escena así, la escena además es larga, pero te viene siendo una escena que casi hasta por momentos parece una escena que entremezcla una forma heterodoxa para cierta ortodoxia de la sexualidad con casi una evocación casi que imita o invoca una plegaria, ¿no? Una forma de entrega ante el otro. Entonces te quería preguntar toda esa escena, ¿qué llevó a incluirla, a hacerla, y cómo se filmó? La incluí porque, mira, es muy gracioso porque la gente cuando ve esa película cree que yo me la paso haciendo esas cosas. Y te lo digo acá, sinceramente, una vez lo hice. Y me considero bastante abierto, digo no es que soy una persona atravesada por la moral o el prejuicio, pero a mí a veces me da gracia que cuando la gente ve esa película dice, claro, este se debe pasar haciendo estas cosas, y digo, no, todo lo contrario. Me parecía interesante incluir esa escena e incluirla de esa manera. Quería darle a los encuentros sexuales... los quería tener de otra cosa. Digo, así como lo que hablamos del sonido, de la complejidad, de las texturas sonoras, en esa película quería trabajar las relaciones sexuales desde ese lugar también, como si fueran capas. Entonces, que una cosa no fuera la otra, porque si solo era una lluvia dorada, digo, ¿para qué voy a hacer eso? ¿Para hacerme el loco? Digo, para eso... filmo una película porno. Claro, ese es el tema, ¿no? Esa escena, que podría haber sido como una escena de explotación, en el sentido de, Claro. vamos a buscar una cosa que parece para muchos ser perversa, termina teniendo
es la relación de una gran entrega entre dos hombres, donde uno tiene la impresión de que es una escena casi de ternura, ¿no? Yo no veo como Sí, una plegaria, porque vos incluso estás arrodillado, hay una sí. preparación, y, y Y, llega no, el... y toda la preparación que tiene la escena para llegar a eso. Claro, Y quería sacarle como esta cosa eh, media moral, viste, en el sexo, decir, bueno, es perverso. Y yo decía, che, no es esto, perverso. claro, esto no tiene nada que ver, y me acuerdo que lo hablábamos ahí, y lo hablamos con Fede, que, que es el que actuó en ese momento, que le digo, ojo con irnos o irte a actuar la perversidad, porque eso no tiene nada que ver con la perversidad. Le digo, esto tiene que ver con la ternura, tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con un encuentro de estos dos seres, y cómo se encuentran y el espacio de libertad que se dan y cuál es el intercambio en esto. Digo, no es solo una meada esto. Eh, y eso me parecía interesante. Y la buscamos y la hicimos una sola vez. No repetimos eso. Increíble, Eh, Sí, increíble. sí, buscamos los puntos de vista de la cámara y todo lo demás, pero que yo le decía, che, yo no quisiera repetir esto. Y él me dice, no, yo tampoco. Y lo hicimos una vez y es la escena que quedó en la película. Increíble. Y no es que como vamos a hacer unos hippies a improvisar, a hacerla así nomás. No, toda esa escena estuvimos todo un día encerrados, fue agotador. Yo me acuerdo que cuando terminamos, nos encerramos al mediodía de un domingo y salimos a las 9:30 de la noche. Yo no podía más. Yo me acuerdo que dormí 2 días después seguido. Eh, o- Sobre todo porque era filmar, y los primeros materiales no servían. Digo, servían para que Fede no era actor, era la primera vez que hacía Y eso. tampoco entiendo que él está casado con una mujer, o sea, es increíble. Sí. Y su mujer estaba en un bar en la esquina con parte del equipo esperándonos porque yo decía, bueno, no entra nadie, ni el sonidista. El sonidista entraba cada 3 horas cuando yo le mandaba mensaje para chequear el Zoom y los equipos si estaban grabando o no. Que cuando entraban nos vestíamos. Increíble. Eh, nos poníamos la toalla, fumábamos un cigarrillo, él chequeaba, hola, ¿qué tal? Y se iba. Digo, solo estábamos Yarará, que era la cámara, Fede y yo. Y agotador, porque si vos vieras las caras con las que salimos de, de ese telo, de esa pieza, era Increíble. como si hubiéramos estado en la oficina trabajando una semana seguida, sin parar. Bueno, de eso se trata el cine, es un trabajo, no solamente es una pasión. Te quiero agradecer el tiempo, hemos estado hablando casi una hora y me parece que es suficiente. Para nosotros es una gran alegría poder pasar las tres películas juntas, de inaugurar la primera retrospectiva de Edgardo Castro. Ojalá en el FISIC del año 2045 podamos hacer una segunda retrospectiva de Edgardo Castro con 30 películas. Seguramente serán películas inolvidables. Te agradecemos mucho, muchas gracias por tu tiempo y nada más, en nombre del festival y en nombre de tanto de Carla como de Eduardo Leirado, Carla Briasco y yo, gracias por confiar en nosotros y permitirnos mostrar tus películas. Gracias a ustedes, gracias a vos, Roger, a Carla, a toda la gente del FISIC. Eh, está acá en el corazoncito. Bueno, bueno, muy amable. Así que gracias porque eh, toda esta charla que hablamos, digo, no es que yo me pongo a charlar sobre las tres películas. Entonces es como, para mí es un regalo. Así que muchísimas Bueno, gracias. muy amable. Adiós.